Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Parlaméricas. En este episodio conoceremos de primera mano cómo se construyen transformaciones políticas desde la labor parlamentaria. A través de diversas experiencias, exploraremos los desafíos y las estrategias que han marcado las trayectorias políticas de mujeres en espacios de toma de decisión. Escucharemos reflexiones y aprendizajes de mujeres en el ámbito parlamentario desde Argentina, Guatemala y Chile, con la moderación de la diputada Carolina Delgado de Costa Rica, integrante del Consejo de Parlaméricas. Este episodio fue grabado en la sesión Panel Internacional, Haciendo Escuchar Nuestra Voz, desarrollada durante la segunda reunión virtual del programa Impacto Legislativo Joven Colombia, del potencial al impacto. Muchísimas gracias poder compartir con ustedes el día de hoy. Realmente muy contenta y especialmente con mujeres lideresas jóvenes. Para mí es un placer. Yo creo que de las que hemos estado en política por algún tiempo, de lo más importante es cómo podemos trasladar nuestra experiencia, todo esto que hemos aprendido para poder llegar a este nivel y poder compartirlo y poder ayudarle a las nuevas generaciones de mujeres especialmente a poder acceder a los puestos de toma de decisión y que además ahí podamos generar los mejores resultados y diríamos acciones que podríamos especialmente en beneficio de las mujeres. Uno de los grandes elementos que que tienen que valorar es cómo es que nosotras como diputadas o como mujeres representantes de elección popular logramos llegar a estos puestos de toma de decisiones. Y no tenemos que dejar atrás la historia que nos trasciende, eh, que nos ha trascendido en los diferentes países. Igual es muy parecido a nivel de Latinoamérica. Nosotros en Costa Rica tenemos prácticamente 75 años de poder votar como mujeres. Antes de eso no éramos ciudadanas de la República. Y eso trajo un enorme cambio en la participación política de las mujeres. Ya a partir de 1950 nosotros logramos empezar a votar y empezar a decidir quiénes tomaban las decisiones en Costa Rica y en las comunidades. Y hoy por hoy, después de todo un proceso largo, bastante largo, tenemos por primera vez un parlamento en paridad. Eso trajo muchas acciones importantes y especialmente con la incorporación de las mujeres a la hora de tomar las decisiones. Y eso debe ser una labor continua porque a pesar de que avanzamos en ese rumbo, hemos tenido retrocesos en algunos países y lo lógico es que las nuevas generaciones de mujeres lideresas entiendan que no fue sencillo llegar hasta aquí y que nuestra labor no solamente es continuar mejorando para que se cumplan los derechos de las mujeres, sino mejorando el entorno para que podamos nosotras como mujeres seguir tomando decisiones y tomando decisiones que nos afecten. A veces uno dice o se pregunta cuál es la diferencia de tener una mujer gobernando o legislando que tener un hombre legislando o no. Obviamente el enfoque es muy distinto. Es muy distinto porque nosotras históricamente hemos estado acostumbradas a tener otros roles en la sociedad y nos hace tener otra perspectiva de las soluciones que deberían tener el país y que deberían tener las comunidades. Y entonces cambiamos el perfil de los mismos leyes y de las mismas acciones que se deben tomar y que deben ser beneficiosas para todas nosotras y para la sociedad en general. Y bueno, y creo que llegar a una asamblea legislativa o a algunos otros puestos de toma de decisión deberían ser la oportunidad para construir nuevas sociedades y reforzar esos liderazgos y compartir con mujeres jóvenes como lo son ustedes para que puedan incorporarse de la mejor manera a estos ámbitos. Así que creo que hoy, como decía
quien me antecedía, va a ser una sesión interesante con experiencias de legisladoras y con experiencias de gente en los parlamentos para que puedan venir a explicarles cómo hemos hecho, cómo lo han hecho y en temas específicos, cómo se ha venido resolviendo todos estos procesos para reconocer y para mejorar la calidad de participación, no solamente de las mujeres, sino de algunos otros sectores que también han tenido, no han tenido ese protagonismo que deben tener y que deberían estar presentes para que ayuden en la toma de decisiones de cada uno de los países. Así que vamos a iniciar hoy y quiero iniciar con la. Vamos a tener tres participantes la tarde de hoy. Cada una va a tener 8 minutos para contestar una pregunta que les voy a realizar. Y posteriormente a este proceso, pues vamos a tener todo el proceso de preguntas y respuestas y algunas consultas que ustedes quisieran realizarle a estas especialistas y compañeras diputadas también. Bueno, sin más, quería presentarles a la diputada Silvia Los Penato de Argentina, a la diputada Sonia Gutiérrez de Guatemala y a Claudia Fuensalida Cereceda, integrante de la Red de Funcionarias y Funcionarios Parlamentarios por la Igualdad de Género de Parlaméricas y jefa de la Unidad de Planificación y Control de Gestión y encargada de género del Senado de la República de Chile. Es un honor contar con la participación de las tres. Bienvenidas y muchas gracias por acompañarnos. Silvia Los Penato es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida, Silvia. Actualmente se desempeña como diputada nacional y ocupa el cargo de vicepresidenta primera de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Desde su bancada impulsa iniciativas legislativas orientadas al fortalecimiento institucional con el objetivo de proteger y robustecer la democracia argentina. Asimismo, promueve proyectos por la igualdad de género, convencida de que el acceso de más mujeres al mercado laboral es un camino imprescindible hacia una sociedad con igualdad real de oportunidades y derechos. Así que me gustaría, ya que usted ha impulsado proyectos de ley clave para fortalecer los derechos de las mujeres en Argentina, desde la paridad de género hasta la ampliación de la ley número 26.485 para incluir la violencia política y digital, ¿qué estrategias de incidencias le han resuelto más efectivas en este camino? ¿Y qué consejo le daría a las jóvenes que buscan generar cambios en sus comunidades? Así que iniciamos los 8 minutos, Silvia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Parlaméricas por esta invitación y a todas ustedes por estar compartiendo este momento. Desde aquí, desde Buenos Aires, les mando un cariño a todas. Yo hace 10 años que ocupo una banca en el Congreso de la Nación Argentina y represento a un partido de centroderecha en mi país, que es el Partido PRO, y trabajo para la mejora de la calidad de vida de las mujeres en general. Me considero una política que hace política desde el feminismo. Si bien creo que muchas mujeres pueden hacer políticas con otras miradas, yo me identifico dentro de esa mirada y dentro de esa mirada con una descripción particular, digamos, de qué significa hacer política desde el feminismo, que es quien hace política entendiendo que siguen persistiendo en nuestras sociedades desigualdades, que esas desigualdades vinculadas al género son injustas y que descubriendo esa injusticia en diferentes ámbitos, nos comprometemos a transformarlas, ¿no? Lo que una filósofa feminista argentina muy conocida, que tal vez hayan leído, Diana Mafía, y si no, recomiendo leerla, significa escribir a los tres principios. El principio descriptivo, ver la desigualdad. Aunque no parezca en los papeles, aunque en las leyes formales
pareciera que tenemos los mismos derechos. Luego, en la realidad vemos que, por ejemplo, el acceso de las mujeres a muchos lugares de decisión, a lugares de liderazgo en las empresas, a algunas actividades bien remuneradas del mercado laboral no se da, ¿no? Y en general, las actividades donde participamos las mujeres son las menos reconocidas en la pirámide salarial de los países. Eso está muy claro en mi país y tengo mucha estadística para compartirles. Solamente por poner ese caso, lo podemos buscar en el resto de los ámbitos de la vida, pero yo me especializo en la participación de las mujeres en el mercado laboral. Una vez encontrado eso, digamos, entender si hay ahí razones que tengan que ver con la injusticia o si las razones están justificadas para esta discriminación en el acceso, por ejemplo, al mercado laboral. Y ahí nada más basta revisar algunas estadísticas para darse cuenta que las mujeres en muchas profesiones tienen mayor cantidad de graduadas universitarias, graduadas con mejores promedios, y sin embargo, cuando uno las ve participando en el mercado laboral, ve que tienen una menor participación en cantidad y mucho menor cuando uno mira en la escala, ¿no?, de desarrollo profesional en los lugares de toma de decisiones, donde en los directorios de las empresas tienen una participación mínima. Y después podemos mirar empresas que cotizan en bolsa, que no cotizan en bolsas, porque hay diferencias allí, digamos, que podemos mirar y entender que eso entonces no tiene que ver con el mérito, no tiene que ver con una situación de justicia, sino que hay algo que podemos hacer y ahí empieza nuestro trabajo para trabajar en la legislación. Pero ahora les voy a hablar en términos generales, ya que me quedan los últimos 5 minutos, los vengo controlando para no excederme, sobre las experiencias de incidencia, empezando por una ley, digamos que fue probablemente una de las leyes difíciles, pero que muy importante para aumentar la participación de las mujeres en el Congreso, que fue la ley de paridad en la Argentina, que tuve el honor de impulsar y lograr durante mi mandato que fuera aprobada, como más de una docena de leyes que desde una perspectiva de los derechos de las mujeres fueron ampliando nuestros derechos. La inclusión, obviamente, de la violencia digital dentro de la ley de erradicación integral de todas las formas de violencia contra las mujeres, muy importante, porque está comprobado, sobre todo, que las mujeres que hacemos política somos blanco, digamos, predilecto de algunos sectores de la sociedad muy violentos y mucho más si lo hacemos desde el feminismo. Y por eso era importante tener un marco normativo que nos protegiera de eso, y en eso hemos trabajado, pero como les digo, más de una docena de leyes, entre ellos la pérdida, por ejemplo, de la responsabilidad parental para el femicida. Esa es una ley que protege a los niños cuando hay un femicida, ¿no?, que atenta contra la vida o inclusive, digamos, mata a la madre, que esos chicos puedan quedar resguardados de que no tener que estar compartiendo una tenencia con ese padre que ya no merece porque cometió este delito. Eso no estaba en la legislación argentina. Y darle prioridad a las mujeres, por ejemplo, en la asignación de las viviendas sociales que construye el Estado, como tantas otras. ¿Qué cosas, qué consejos rápido podría darles sobre la incidencia? Primero, el qué. Es muy importante que cuando uno quiere promover algo tenga en claro el qué. Y el qué muchas veces no es una política específica, sino una mirada desde la cual hay que cruzar todas las políticas que están en discusión, ¿no? La mía, como es la que expliqué antes, ¿no? Ver si sobre cualquier política que estemos tratando hay algo en que podamos detectar una situación de desigualdad que tengamos que manejar. Por ejemplo, hace unos años en la Argentina, aprobamos una ley para incentivar con medidas fiscales a un sector de la economía, que es la economía del conocimiento, que es un sector que está creciendo muchísimo, vinculado a la inteligencia artificial, la robótica, bueno, todo lo que ustedes conocen de las nuevas profesiones vinculadas a eso. Y se le otorgó una serie de beneficios económicos a las empresas que desarrollaran ese tipo de actividad en la Argentina. Bueno, incluimos una cláusula donde ese apoyo era mayor si se incluían mujeres. ¿Por qué? Porque la estadística dice que solamente 27% de los trabajadores de esa industria son mujeres, mientras que tenemos una tasa, por ejemplo, de egreso universitario en esas carreras que es muchísimo más alta, casi similar a la de los varones. Entonces, ahí había no solamente que tener la mirada de desarrollo productivo del sector, sino ver si a la vez que estábamos ayudando a un sector de la economía, podíamos a través de eso ayudar a las mujeres. Otro ejemplo.
hay algunas actividades que en la Argentina no están reconocidas como profesionales, que sin embargo a lo largo de los años se fueron profesionalizando. Por ejemplo, la partería. ¿No? Las parteras, las mujeres que históricamente ayudan a otras mujeres a traer los niños al mundo. Ahora eso ya es una profesión, la obstetricia se estudia en la universidad, sin embargo, no estaban reconocidas las obstétricas como un trabajo profesional. Y en esa ocupación, cerca del 96% de quienes ejercen esa ocupación son mujeres. Era importante entonces, cuando trabajamos los marcos regulatorios, crear un marco regulatorio para una profesión que estaba muy feminizada. El qué, entonces, no es una política específica, sino una mirada. El cuándo. El cuándo es tremendamente importante, sobre todo cuando uno va a hacer incidencia desde la sociedad civil, pero también cuando uno está en un cargo legislativo y tiene que encontrarle la oportunidad a los proyectos, ¿no? Y me parece que eso es casi, les diría, una cuestión de instinto. Hay que encontrarle la oportunidad a los proyectos y cuando creemos que es el momento de un proyecto, hay que trabajar y no dejar pasar ese momento. Como bien decía Carolina, y también decían antes, bueno, en América Latina estamos viendo en algunos países un retroceso respecto de las políticas que tienen como horizonte favorecer a las mujeres, favorecerlas en qué, en que seamos iguales, ¿no? Porque esto no es una lucha varones contra mujeres, sino una lucha por la igualdad. Eh, entonces, hay tiempos. En los tiempos que la política y la sociedad está dispuesta a dar esas discusiones, hay que aprovecharlos y darlas en profundidad. A veces vendrán después tiempos donde toca resistir los backlash. Y sepan que cada vez que avanzan van a tener un backlash que resistir. A los 2 años, a los 5 años, no hay avances que le den más poder a las mujeres que no tengan costos y backlash. Y hay que prepararse para ese momento. Y la tercera cosa que les quería decir, estoy en el minuto, pero con un minuto más me arreglo, es que el liderazgo de las mujeres tiene un cómo muy específico. Y lo van a poder rastrear cuando miren, si les gusta estudiar, muchas políticas impulsadas por mujeres en todo el mundo, en toda América Latina. Y tengo muchos casos para compartirles si quieren después de la Argentina. El cómo de liderazgo de las mujeres tiene para mí 3 características. Es un liderazgo horizontal, no es verticalista. Las mujeres sabemos trabajar de manera horizontal con otras lideresas. No necesitamos sentirnos en la punta de la pirámide para poder liderar. Esa es una ventaja que tenemos las mujeres y que hay que explotarla. La segunda característica es que nuestro liderazgo es transversal. En general, somos menos las mujeres en las distintas fuerzas políticas y sabemos que con nuestra fuerza no alcanza. Entonces estamos dispuestas a conversar con otras fuerzas políticas que en muchos temas pensamos diferentes, pero que si encontramos un objetivo común no nos tiembla el pulso para poder crear sinergias transversalmente a los partidos políticos y la tercera característica es que el liderazgo de las mujeres es intergeneracional. Nos cuesta tanto a las mujeres conseguir algo que generalmente no alcanza con una generación de políticas. Una generación de políticas podríamos decir que son más o menos unos 5 años en cada país, que son más o menos los recambios parlamentarios. Muchas veces necesitamos aprender y agarrar esos proyectos que empezaron otras compañeras nuestras y continuarlos y a veces nos toca a nosotros tener la satisfacción de poder aprobarlos y a veces no y le pasamos la posta a las que siguen. Ese trabajo intergeneracional en el liderazgo de mujeres es muy importante. Así que el cómo es horizontal, el cómo es transversal y el cómo es intergeneracional. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Sí, muy interesante. Esto es un proceso continuado en el desarrollo de las políticas y exactamente hay temas que tienen su momento y hay que saberlos entender, leer ese momento histórico. Bueno, vamos a continuar con Sonia Gutiérrez, que es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria por la Universidad de San Carlos de Guatemala, magíster en Derechos Humanos. Es mujer maya Pocomán, defensora de derechos humanos, particularmente de mujeres y pueblos indígenas. Participa en diversos espacios internacionales en temas de participación política, mujeres, pueblos indígenas, entre otros temas. Bienvenida, Sonia. Y le agradezco hoy su participación, que pueda acompañarnos. Usted ha sido una voz firme en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres en Guatemala.
¿Qué la motivó a iniciar su camino en la política y a partir de su experiencia, qué estrategias considera efectivas para que las iniciativas de incidencia lideradas por mujeres jóvenes logren influir realmente en la agenda legislativa? Soy ahora en el Congreso de la República de Guatemala la única diputada indígena, como mujer indígena, de 160 diputados. Pertenezco al movimiento político WINAC. WINAC está escrito en idioma maya y es persona. Desde que yo participaba desde las organizaciones de sociedad civil, que fue el espacio donde ejercí mucho trabajo también de incidencia y de promoción de derechos humanos, principalmente de mujeres y de pueblos indígenas. Entendí también que desde ese espacio de la lucha social también era necesario dar un paso a la lucha política, cómo convertimos nuestras demandas, nuestras exigencias históricas, principalmente cuando nos referimos a pueblos indígenas, eh, poblaciones que históricamente han quedado al margen de un Estado, estados que se han constituido desde una visión monocultural y que ha invisibilizado a estos otros actores protagonistas como son los pueblos. Por lo mismo, hemos entendido también que a raíz de la lucha política también puede ser un medio para alcanzar esos propósitos que necesitamos también reconvertir los estados, transformarlos en estados plurales, en estados que impere la justicia social. Esa es la visión del movimiento que yo participo, en donde queremos aportar y construir en esa visión política. Por eso fue que me motivó, porque vi también en un movimiento la probabilidad de alcanzar ese proyecto de país que es el que estamos abonando. Y efectivamente en el 2020 asumí el cargo de diputada. Actualmente estamos haciendo un segundo mandato. Fui reelecta en las elecciones 2023 y ahora casi llegamos a la mitad de este segundo periodo. Entre las estrategias que yo haría mención de incidencia para esta labor política que estoy ejerciendo, voy a compartir un poco la experiencia que he tenido y que me parece valioso también poder compartirlo como un mecanismo de aporte para generar mayor incidencia de estos sectores marginados, excluidos por los estados, pero que también se pueden por la misma experiencia que hemos logrado, aún en una minoría representada en el Congreso, porque en mi caso particular, les decía, ejerzo una lucha en la defensa de derechos de mujeres, que es lo que he trabajado por años, en defensa de derechos de pueblos indígenas, que es la reivindicación étnica a la cual pertenezco, y tercero, pues una ideología política, sí, al lado de la izquierda. Entonces, toda la carga que yo he ejercido es contra el sistema patriarcal, contra el sistema machista y contra un sistema neoliberal que se impone en nuestros estados. En esa condición, el año pasado logré integrar la junta directiva en condiciones totalmente adversas. En la junta directiva, creo que ese papel que logramos, aún en la condición en la que estamos, impulsamos una política nacional de pueblos indígenas desde la junta directiva, porque necesitamos reconvertir a nuestros congresos que tengan una visión pluricultural. En el caso particular guatemalteco, convivimos pueblos mayas, garífonas, xincas, mestizos, y eso hay que empezar a cambiar esos paradigmas históricos de lo multiculturalismo que los estados han tenido. Esa acción que impulsé desde la junta directiva, aún en la soledad con la cual nos encontramos, pero también, y ahí voy a mencionar una incidencia importante,
nuestro ejercicio parlamentario lo hemos hecho acompañado también de estos movimientos sociales, populares y de reivindicación histórica como son los pueblos indígenas. Este trabajo parlamentario nos ha ayudado para romper esos paradigmas entre el Estado y los actores sociales. Para nosotros ha sido fundamental mantener esa relación intrínseca, porque venimos de los pueblos, venimos de las comunidades. Por lo mismo, ejercer una labor parlamentaria como el que ahora ejerzo debe abonar para la misma visión que desde las calles lo traemos. Entonces ahí esa incidencia es muy permanente, muy vinculada al trabajo, y nos hicimos acompañar con los diferentes actores para la construcción de esa política, y que antes de que finalizara nuestro mandato en la Junta Directiva logramos institucionalizar esa política. ¿Qué significa la política de pueblos indígenas en el Congreso? Significa que el Congreso tome acciones de una agenda legislativa bajo esa perspectiva plural y empezar a hacer los cambios desde un ejercicio parlamentario del Congreso. El segundo ejemplo que les quiero mencionar, porque sé que los tiempos avanzan, es mi calidad de presidenta ahora de la Comisión de la Mujer. Ahora presido esta comisión, y también por muchos años este mecanismo creado en el avance de los derechos de las mujeres indígenas, en el caso de Guatemala, sí se había cooptado por ciertos sectores que han alejado precisamente de la visión. Entonces, al llegar yo a la presidencia de la comisión, conjuntamente con los colegas diputados y diputadas que la integramos, pretendimos romper y recuperar. Entonces, hoy tenemos una comisión que me enorgullece decir que hemos recorrido el territorio nacional del país, en donde hemos tenido la posibilidad de encontrarnos con las organizaciones diversas de mujeres, y hemos hoy puesto en el debate nacional una agenda, la prioridad de una agenda legislativa en el avance de los derechos de las mujeres, a tal cuenta que hemos avanzado con algunas iniciativas de ley, por ejemplo, la ley contra la violencia digital sexual, que es una de las que está en debate y que esperamos pronto ya su última fase de redacción final y tercer debate, que lo hemos impulsado desde la comisión. La ley de la paridad, lamentablemente Guatemala ha estado retrasada en esa temática, pero ahí lo estamos posicionando. Hoy pues yo creo que la mayor incidencia es que estar cerca con la sociedad civil, ejercer la labor legislativa desde esa perspectiva también de las demandas y las exigencias históricas, porque nuestra función como parlamentarios y como funcionarios debe ser un puente que permita alcanzar precisamente esos derechos que desde la ciudadanía les están exigiendo en las calles. Entonces, son algunas experiencias que se los quería compartir para que ustedes puedan también tener idea, y por supuesto en esta enriquecedora tarde poder apoyar y acompañar estos procesos. Muchas gracias y gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Sonia, por su participación. Realmente no solamente hay que tener claro qué se quiere hacer, sino tener la valentía de hacerlo y de romper esquemas. Y eso, en el caso suyo, en el Congreso guatemalteco, se tiene la experiencia. Y no solamente eso, sino que ha llegado hasta los espacios donde se puedan tomar bien las decisiones. Vamos a continuar con Claudia Fuenzalida Cereceda, que es licenciada en Administración Pública, es diplomada en Género, Sociedad y Políticas Públicas y en Evaluación de Programas Públicos. Durante 14 años se ha desempeñado en áreas claves como la planificación estratégica, el control de gestión y el desarrollo de sistemas de equidad de género. Actualmente ocupa la posición de jefa de la Unidad de Planificación y Control de Gestión y encargada de género en el Senado de la República de Chile. En este rol lideró el hito histórico del proceso de certificación del programa Sello de Igualdad de Género, otorgado por la PNUD. Gracias, lo acabamos de ver recientemente en Brasil, ¿verdad? Gracias a este logro, el Senado de Chile se convirtió en la primera cámara legislativa en el mundo de obtener dicho reconocimiento. Claudia, usted ha sido una figura clave en promover la igualdad de género
y la participación juvenil dentro del Senado de Chile. Desde su experiencia, ¿cómo pueden las mujeres reconocer y aprovechar la colaboración con funcionarias y funcionarios comprometidos como una vía concreta de incidencia en el trabajo legislativo, incluso sin ocupar un puesto político? Muchas gracias, Carolina. Bueno, saludarte afectuosamente también al panel, por supuesto, a Silvia y a Sonia. Eh, la saludo afectuosamente y bueno, agradecer eh, también la oportunidad, ¿cierto?, de poder formar parte de este hermoso programa. Por supuesto, a las protagonistas que son nuestras jóvenes y que están participando de este programa, y gracias también por el espacio. Eh, Sí, quería comentar respecto del rol que me corresponde, ¿cierto? Yo en el rol más bien de funcionaria, hemos escuchado también la experiencia de nuestras parlamentarias que forman parte de este panel y compartir con ustedes algunas experiencias que se pueden trabajar desde la corporación, en este caso desde los parlamentos, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos que pueden estar disponibles también para la incidencia, ¿cierto? Para la participación de la ciudadanía en particular, de, de este grupo que hoy día forma parte del programa? Y que tienen que ver con los roles más funcionarios, que por supuesto apalancan, promueven la labor parlamentaria al interior de cada una de las cámaras legislativas. Y quería compartir con ustedes tres elementos que desde mi experiencia son relevantes y pueden tener a la vista en los contextos desde la función pública que cumplen cierto, los parlamentos y los distintos mecanismos que existen. Y uno de ellos es que, a pesar de que son, por supuesto, todas las cámaras legislativas y los parlamentos, ¿cierto?, distintos en su conformación, existen distintos mecanismos de participación ciudadana o de vinculación ciudadana o de apertura, ¿cierto? En el marco del Parlamento abierto también distintos parlamentos han ido tomando ciertos compromisos en materia de transparencia, de mayor vinculación y también de educación cívica. En el marco de esos mecanismos, compartir con ustedes que el Senado de Chile tiene, bueno, forma parte, por supuesto, de la red de Parlamento abierto y también ha comprometido mecanismos que hoy día están disponibles y que es posible que existan también parecidos en los otros parlamentos. Y uno de ellos tiene que ver con el Congreso virtual. Este mecanismo, que parece que bien, ha tenido mucho éxito en términos de participación, es un mecanismo que permite, que pone a disposición ciertos proyectos de ley en determinados momentos, que se están discutiendo en determinados momentos, los pone en discusión en el sitio web del Senado. Voy a compartir después internamente el link para que lo puedan visitar. Y genera un espacio de interacción para que la ciudadanía pueda pronunciarse, compartir sus comentarios, incluso votar de manera virtual. Hay otras legislaciones, por supuesto, que incluso después de determinados votos tienen algún grado de incidencia mayor en el mismo proceso legislativo. En el caso nuestro, se levanta esta información después de determinado momento y se hace un informe en formato de indicaciones que luego quienes están a cargo del área de vinculación ciudadana pasan a la comisión que tiene en ese momento la discusión del proyecto. Por lo tanto, es parte de la cuenta legislativa y de la discusión en la comisión este informe con cada uno de los comentarios, aportes que la ciudadanía presenta en ese contexto. Y uno de los elementos que vimos que fue interesante en ese dispositivo es que quienes menos estaban interactuando y quienes menos estaban participando eran las mujeres. Y eso podía tener una serie de elementos, ¿cierto? Pero lo que identificamos es que posiblemente podía tener que ver con la brecha digital por un lado, pero también uno de los elementos importantes era el tipo de proyectos que estábamos poniendo en discusión.
Y vimos también que podían haber algunos proyectos que efectivamente pudieran ser más bien de interés más estereotipado o de desinterés respecto de temas que pudieran ser vinculantes para las mujeres, y por otro lado que podía haber menos información respecto de que este mecanismo existe. Por lo tanto, generamos ahí una serie de mecanismos de difusión más focalizada en organizaciones de mujeres para poder informar que esta información estaba disponible y que este mecanismo también está disponible, y genera un vínculo directo con la comisión que tiene ese proyecto de ley. Las estrategias que se pueden generar a partir de la participación de las mujeres es algo que debe poder realizarse con análisis de género, poder identificar y tomar ciertas medidas para poder también tener un acceso que sea más inclusivo. Luego, otro mecanismo que ha sido importante para el Senado de Chile en términos de participación ha sido los talleres de educación cívica para organizaciones de la sociedad civil. Estas organizaciones solicitan estos talleres. Existe un formulario al interior del sitio web del Senado donde pueden solicitar que el taller se dicte, y dependiendo de la capacidad que tenga, por supuesto, el Senado, se presentan y se dictan estos talleres. Es decir, también hay un espacio abierto para que determinadas organizaciones puedan tener acceso a talleres que son focalizados en materia de educación cívica. Y ha sido bien interesante, pues hemos presentado invitaciones focalizadas para ciertos organismos de mujeres, incluyendo también mujeres jóvenes y organismos de mujeres para poder tener estos talleres de formación cívica de manera más focalizada. Y uno de los elementos que ha sido importante es que tenemos recientemente el taller de parlamentarias mujeres en el Congreso Nacional, donde a estas organizaciones les mostramos la historia y el rol relevante que han tenido las mujeres en política en la historia de Chile, y también el trayecto que han tenido respecto del Congreso Nacional, que ha sido una integración lenta. Recién en el año 2014 el Senado tuvo a su primera mujer presidenta de la Cámara del Senado. Por lo tanto, y tenemos una representación que ha sido también lenta en materia de integración. Entonces es importante poder, desde la propia institucionalidad, mostrar que se puede y que efectivamente hay un camino, ¿no? Y aquí, por supuesto, el rol y la experiencia que pueden compartir las propias parlamentarias es sin duda importante, y también comentar cuál ha sido la historia y la trayectoria de quienes precedieron y cómo llegar. Ese mecanismo ha sido bien importante porque hemos abordado desde público en edad escolar, que ha favorecido mucho al proceso de vínculo con el Congreso, y también organizaciones que están focalizadas en determinado rango etario, que logran tener más información y de alguna manera derribar un poco el muro que a veces el Congreso pareciera tener desde afuera, ¿no? Desde la propia ciudadanía. Otro elemento, bueno, pensando en los mecanismos de vinculación ciudadana, la invitación es a poder revisar efectivamente cuáles son esos mecanismos, y existe un rol también desde los propios parlamentos de poder difundir a la ciudadanía y de manera más focalizada a ciertas organizaciones que estos mecanismos existan. Un segundo elemento tiene que ver con la identificación del propio rol de funcionario o funcionaria al interior de las corporaciones, ¿no? La representación hoy día que tiene el Senado de Chile en materia de funcionariado es de un 35% de mujeres y un 65% hombres. Y hasta hace 5 años era un 30%. Hemos ido progresivamente avanzando en esta materia. Hoy día tenemos una estrategia que permitió que más mujeres pudieran estar en cargos directivos de toma de decisiones. Tenemos hoy día un 41% de cargos que son ocupados por mujeres, pero después de un proceso, por supuesto, de estrategias de incentivo y de reconocimiento también de esa labor. Hemos trabajado al interior desde la corporación, por ejemplo, en tener procesos de selección sin sesgos de género, que ha sido muy importante para el ingreso al rol de la corporación. Desde
las bases de los concursos hasta la forma en cómo se evalúan los cargos. Son importantes de mirar sin sesgos de género para poder promover también el ingreso de más mujeres a los estamentos administrativos de los parlamentos, que también tienen efectivamente un espacio que es acotado. Y para cerrar, en último lugar, comentar que es importante también que desde las propias comisiones, o sea, que desde las propias organizaciones se pueda entregar información diagnóstica, sobre todo cuando existen algunos proyectos de ley que pueden ser de interés y que se pueden estar discutiendo en el Parlamento. Los diagnósticos, los estudios que desde las propias organizaciones de la sociedad civil se pueden poner a disposición también son muy relevantes para la discusión legislativa. Muchas gracias, Carolina. Muchísimas gracias, Claudia, por esta explicación de lo que viene hoy haciendo incidencia desde el Parlamento en Chile. Realmente es muy importante entender que hoy el Parlamento también, esa certificación de género viene con un conjunto de acciones y de manera paralela en algo que también ha estado trabajando fuertemente Parlaméricas es todo lo relacionado al Parlamento abierto y cómo podemos integrar a la ciudadanía en estos modelos de co-creación de leyes y de escuchar esos criterios y enriquecer las leyes con las realidades de cada uno de los sectores de la población.